Pensaron que romper tu corazón te destruiría, que tu silencio significaba derrota. Pero lo que no sabían es que acababan de perder el acceso a su mejor protección. En el momento en que te traicionaron, no solo rompieron un vínculo, firmaron su sentencia. Porque cuando traicionas a una buena persona, la vida responde. Y lo hace de forma silenciosa, pero implacable. Hoy vamos a hablar de lo que realmente ocurre cuando alguien te traiciona y cómo el estoicismo transforma el dolor en poder. Mantente hasta el final para entender por qué el mayor castigo no es el karma, sino tu evolución. Porque hay algo que nadie te dice. Cuando dejas de necesitar venganza, te vuelves invencible. Alguien te falló. Te traicionó cuando menos lo esperabas. Y durante un tiempo, sentiste que eras tú el problema. Tal vez fui demasiado bueno. Tal vez confié demasiado. Pero no. No fuiste ingenuo. Fuiste genuino. Creíste que los demás darían lo mismo que tú. Pero no todos tienen el coraje de amar limpio ni la madurez de cuidar lo que tienen. Los estoicos lo dicen claro. El daño no está en el hecho, sino en la percepción que tienes de él. Marco Aurelio. Eso no fue una pérdida, fue un filtro, una purificación brutal, pero necesaria. Tu corazón no se rompió, se abrió a nuevas comprensiones, a nuevas barreras sanas, a una versión tuya que ya no tolera lo que antes normalizabas. Y eso, aunque duela, es una forma de renacer. Y aquí empieza el cambio profundo. Ya no reaccionas, observas, ya no suplicas, tomas distancia, ya no luchas por ser entendido, prefieres ser auténtico. Y aquí va el giro que nadie te cuenta. A veces, la traición no te rompe, te libera, te saca de círculos viciosos, de relaciones sin reciprocidad, de cadenas emocionales que confundiste con amor. Y cuando dejas de intentar entender por qué te traicionaron, empiezas a construir quién eres sin ellos. Es en ese silencio, en esa pausa interna, donde florece el verdadero poder. Y si piensas que esto ya es fuerte, espera a escuchar lo que viene. Porque más adelante te contaré una verdad que cambia todo. ¿Por qué las personas que más daño te hicieron terminan atrapadas en su propia mentira? No te vayas. Nos han educado para explicar, justificar, convencer, pero a veces la dignidad no se discute, se sostiene. Dejar de explicar no es rendirse, es reconocer que quien quiere entender ya lo habría hecho, y quien no, usará tus palabras para darles la vuelta. En esa comprensión nace el silencio saludable, el que no grita, el que no pide, el que simplemente cierra la puerta y sigue caminando. Tu recuperación comienza el día que decides dejar de justificar sus acciones, el día que dejas de romantizar lo tóxico, que reconoces que te mereces más, sin culpa. El desapego no es frialdad, es madurez, es poder decir, te quiero, pero me quiero más. Es entender que no todo el mundo está listo para recibir el tipo de amor que ofreces, y en ese proceso descubres tu propio valor. No porque alguien lo valide, sino porque empiezas a verte con los ojos que usabas para mirar a otros. Martín trabajaba desde hacía años en un ambiente donde su lealtad era constante, su apoyo era incondicional, pero la traición vino disfrazada de compañerismo. Fue desplazado, criticado a sus espaldas, usado, y por un tiempo se cuestionó todo. ¿En qué fallé? ¿Qué no hice bien? Hasta que un día entendió. Su presencia era un espejo. Su ética contrastaba tanto con la mediocridad ajena que se convirtió en amenaza. Lo apartaron, sí, pero fue la mejor bendición disfrazada de pérdida. Hoy dirige su propio proyecto, con valores sólidos, sin dobleces, sin máscaras, y cada vez que mira atrás, no guarda odio, guarda gratitud, porque gracias a esa traición conoció su fuerza. Hay personas que solo pueden relacionarse desde el control, la culpa o el chantaje emocional. Cuando tú decides amar sin manipular, respetar sin poseer, escuchar sin dominar, los desarmas. Y si además marcas límites, si dejas de necesitar su validación, si dejas de responder cada provocación,
Se sienten invisibles, ya no tienen cómo manipularte. Es entonces cuando aparece su verdadero rostro. El disfraz cae, y tú, por fin, ves la verdad sin filtro. No es amargura, es lucidez. Epicteto decía, no es libre aquel que no se domina a sí mismo. Tú elegiste dominar tu reacción. Ellos eligieron seguir esclavos de su ego. No les diste la espalda, les diste silencio. No fue venganza, fue respeto propio. Ellos esperaban una explosión, lágrimas, súplicas, pero lo que recibieron fue lo que más temen los manipuladores: nada. Tu silencio no fue cobardía, fue poder, y poder sin ruido es el más contundente. Cada vez que contestabas sus mensajes hirientes, cada vez que intentabas justificarte, alimentabas su narrativa. Pero al callar, desarmaste su juego. Tu silencio les quitó el control, tu calma les robó el poder. No es indiferencia vacía, es claridad emocional, es inteligencia espiritual. Y ahí empieza la verdadera transformación. También es una señal de madurez. Aprendiste que no todo merece respuesta, que tu paz no es negociable. El silencio bien elegido no es ausencia, es presencia. Es una afirmación rotunda. No necesito probar nada, ya entendí todo. Pasan los meses, tal vez los años, y un día aparece su nombre en tu pantalla. Un mensaje frío disfrazado de cordial. Hola, ¿cómo estás? Como si nada hubiera pasado. Como si el daño no hubiese sido real. Como si tú no hubieses pasado noches reconstruyéndote desde cero. Y en ese instante, lo entiendes todo. No quieren saber de ti. Quieren saber si todavía pueden entrar, si aún tienen acceso, si después de todo, aún sostienes la puerta abierta. Pero ya no eres el mismo. Porque cuando alguien te rompe y tú eliges sanar sin devolver el golpe, te conviertes en alguien nuevo. No esperas disculpas, vives en paz. Alguien te escribe tras un año de silencio. Estuve pensando en ti. Me equivoqué. Tomas aire. Sientes el temblor leve del pasado tocando la puerta, pero no respondes. No por rencor, sino porque ya no hay nada que decir. La conversación se cerró el día que elegiste no rogar más. Eso es evolución. No necesitas que la otra persona se hunda, solo necesitas que tú sigas flotando. Ahora quiero invitarte a hacer algo más que mirar este video. Quiero que lo tomes como un acto de liberación. Si alguna vez te rompieron, te fallaron, te traicionaron, escribe abajo en los comentarios una palabra, solo una, la que defina tu nuevo comienzo. Tal vez sea paz, tal vez dignidad, tal vez desapego. Escribe esa palabra como un acto simbólico, porque nombrar tu transformación es sellarla. Tu silencio no es vacío, es sabiduría. Tu calma no es sumisión, es poder contenido. Y tu distancia no es frialdad, es respeto por ti mismo. Quien te traicionó creyó que te perdía por un momento, pero en realidad te perdió para siempre. Has ganado algo que ellos nunca entenderán: libertad emocional, serenidad interior y una vida sin drama innecesario. Los estoicos lo entendieron hace siglos. Hoy es tu turno de aplicarlo. Gracias por mirar hasta aquí. Si este contenido te aportó claridad, suscríbete, porque este canal es para quienes están listos para dejar de sobrevivir y empezar a vivir con propósito. Y no lo olvides, no hay mejor venganza que ser feliz en silencio. Las personas que te fallaron, si no cambian, repetirán la historia con alguien más. Y eso, aunque no lo veas, es parte del mayor castigo que la vida les reserva: vivir atrapados en sí mismos. El que miente se rodea de desconfianza. El que manipula cosecha distancias. El que traiciona termina solo, incluso en compañía. Pero tú ya no estás ahí. Y eso lo cambia todo. Tú elegiste no continuar el ciclo. Elegiste detenerte, mirar hacia adentro, reconstruirte desde el silencio. Y eso no es debilidad, es poder. Antes, esas palabras te habrían devastado. Antes, ese rechazo te habría paralizado. Antes, esa mirada fría te habría perseguido por semanas. Pero ahora entiendes que no necesitas demostrar tu valor. Lo sabes. No necesitas rogar por presencia. Sabes estar solo.
No necesitas aprobación externa. Has aprendido a respetarte por dentro. Eso es lo que más incomoda a quien intentó dominarte. Ya no hay nada que pueda ofrecerte que tú no puedas darte. Y eso es libertad. Epicteto decía, donde hay voluntad, hay poder, pero solo si esa voluntad se dirige a lo que depende de ti. Eso cambia todo, porque gran parte del sufrimiento humano nace de querer controlar lo que está fuera de nuestro control, lo que el otro siente, lo que piensa, cómo actúa, qué decide. Pero cuando llevas ese foco hacia adentro, todo cambia. Ya no reaccionas, eliges, ya no persigues, decides, ya no suplicas, creas tu camino. Un día, alguien que fue herido profundamente recibió una llamada, una voz del pasado pidiendo otra oportunidad, esta vez con flores, disculpas, promesas. Pero él no respondió con ira, ni con drama, solo dijo, ya no tengo espacio para lo que no me construye. Y colgó, con paz. Porque no hay venganza más poderosa que una vida serena, una vida donde no hay espacio para quien rompió todo y esperaba volver como si nada. ¿Y si la verdadera transformación no fuera sanar, sino volverte imperturbable? No se trata de volverte frío, se trata de volverte claro, de ya no necesitar explicaciones, ni cierres, ni aplausos. Imperturbable no es ser duro, es ser sólido, y esa solidez viene del dolor, de haber caído y levantado tantas veces que ahora reconoces las señales a tiempo. Sabes cuándo marcharte, sabes cuándo callar, sabes cuándo elegirte. Si todavía estás en la etapa del llanto, del insomnio, de los por qué, quiero decirte algo, no estás solo. Todos hemos pasado por esa oscuridad, pero quiero que sepas que no vas a quedarte ahí para siempre. Estás atravesando un túnel, no un destino. Y cada día que decides no enviar ese mensaje, no rebajarte por una respuesta, no buscar venganza, estás construyendo una nueva versión de ti, más fuerte, más consciente, más libre. ¿Qué significa realmente sanar? Sanar no es olvidar, no es hacer como si nada pasó. Sanar es recordar sin que duela, es mirar atrás y sentir agradecimiento, no rabia. Sanar es poder hablar de tu historia sin llorar por ella. Es haber aprendido tanto del fuego que ahora sabes encender tu propia luz. Y ahora lo sabes. El estoicismo no te enseñó a endurecerte, te enseñó a liberarte, a usar el dolor como puente, a transformar la herida en claridad, a dejar de esperar justicia para empezar a construir libertad. Te prometí que entenderías esto. El mayor castigo no es el karma, es tu evolución. Y es porque quien te traicionó tiene que cargar con lo que hizo. Tú, en cambio, ya no cargas nada, ni rencor, ni ansiedad, ni el peso de seguir atado a lo que te rompió. Ellos se quedan con su versión, tú con tu crecimiento. Y lo más poderoso, ya no necesitas que alguien pague por lo que hizo, porque tu paz ya no depende de eso. Tu verdadera venganza fue convertirte en alguien a quien no pueden volver a alcanzar. Si sientes que este camino también es el tuyo, te invito a dejar en los comentarios una palabra que represente tu nueva forma de caminar. Solo una. La que más te conecte con esta evolución silenciosa, profunda, irreversible. Porque lo que no se dice afuera, se graba adentro. Gracias por estar. Gracias por volver. Suscríbete para poder ver nuestro próximo video, donde veremos cómo aplicar el estoicismo en relaciones presentes sin repetir el pasado. Hasta entonces, mantente firme, mantente libre, mantente estoico, porque lo que soltaste no te define, lo que elegiste ser, sí.